2020, así como también información sobre lo que debemos esperar los contribuyentes. A continuación, voy a comentarles un poquito de nuestros expositores, miembros de Balta. Cristian Vaquerizo, quien nos acompaña. Cristian tiene más de 18 años de experiencia en el área de consultoría legal, tributaria y corporativa. Es ex gerente senior de Legal and Tax en Deloitte. Es líder nacional, fue líder nacional también de la Agencia Nacional de Tránsito y ex director jurídico de la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil. Ha sido asesor de distintas corporaciones multinacionales locales, incluyendo compañías del sector industrial, aeronáutico, comercial, telecomunicaciones, servicios, entre otros. Además, ha sido catedrático universitario en Derecho Tributario y Laboral y es abogado de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador, con una maestría y especialidad en Derecho Tributario y Aduanero. Su experiencia incluye una amplia gama de empresas como Unilever, Cervecería Nacional, Holcim, Alicorp, en el área de energías y recursos Interagua, Duferco, entre otras empresas. Y también nos acompaña Fernando Peralta, miembro también y partner de Balta, quien también tiene una amplia experiencia en impuestos y precios de transferencia. Fernando tiene más de 18 años de experiencia en el área de consultoría tributaria local e internacional y de precios de transferencia. Es ex gerente senior de Tax and Transfer Pricing en Deloitte, responsable del área de outsourcing por un periodo de más de 10 años y ha sido asesor de corporaciones multinacionales locales, incluyendo también compañías del sector industrial, comercial, aeronáutico y servicios. Ha sido capacitador y asistió a distintos cursos de entrenamiento internacional en Colombia, Perú, México y los Estados Unidos. Es catedrático también en temas tributarios y financieros y es economista e ingeniero en gestión empresarial internacional. Además cuenta con un MBA y una maestría en contabilidad y finanzas. Domina los idiomas inglés y francés también. Ha participado en distintas empresas, ha colaborado en Deloitte, La Fabril, en Kellogg's, Unilever, La Favorita, Fruit Company, en el área de energías y recursos, en Duferco y General Electric, así como también en el área de tecnología y medios de telecomunicaciones como Samsung Electronics y Conecel. A continuación, le doy paso a Cristian y una muy cordial bienvenida a todos. Gracias. Muchísimas gracias, Ana María. Un placer poder compartir con ustedes. Bueno, vamos a hablar básicamente de qué es beneficiario efectivo, la historia del beneficiario efectivo, el panorama internacional, cómo las legislaciones a nivel mundial, no solo la ecuatoriana, a nivel mundial, están estableciendo nuevos conceptos con respecto a beneficiarios efectivos, las normas locales. Existió una reforma muy importante en noviembre del 2021 relacionada a los beneficiarios efectivos que va a tener una incidencia localmente, cuáles deben ser las oportunidades y desafíos y las expectativas a futuro. ¿Cómo identificamos las expectativas a futuro? Analizando los comportamientos tributarios a nivel internacional y las normas internacionales. Para entrar en contexto, es importante indicar que el Ecuador de ahora no es el mismo de hace 10 o 20 años atrás. Todos sabemos que la tecnología ha ayudado a que exista mucho más movimiento de la economía, mucho más de movimiento de recursos económicos que no necesariamente pueden ser objetos lícitos, también pueden ser recursos económicos ilícitos. En relación a los recursos económicos lícitos, sabemos que existen recursos económicos en los cuales los contribuyentes aportan o pagan sus obligaciones tributarias basadas en la normativa tributaria, y existen también recursos lícitos en los cuales los contribuyentes, ya sea por exenciones, no pagan sus obligaciones tributarias, o ya sea porque a criterios de ellos no pagan sus obligaciones en razón a que dicen que el Estado no cumple con las expectativas. Pero bueno, estos contribuyentes tendrán las sanciones respectivas si que no cumplen con sus obligaciones. También existen recursos ilícitos en los cuales entran a una economía que tratan de hacerse lícitos, ya sea confundiéndose con recursos lícitos. Con respecto a los recursos lícitos, existen contribuyentes en los cuales dicen, bueno, por un tema de seguridad patrimonial, por un tema de seguridad de mi familia, por un tema
de seguridad contra la delincuencia, yo no quiero revelar ante la autoridad tributaria quién es el dueño de esta sociedad o quién es el dueño de estas compañías. Entonces, no revelan información de quiénes son los beneficiarios finales de estas compañías. Asimismo, ya sea también por temas de recursos lícitos, sin embargo, hay contribuyentes que no quieren pagar sus obligaciones tributarias en razón a que la legislación ecuatoriana o la legislación de cualquier otro país podría tener ciertas obligaciones adicionales para residentes fiscales. Entonces, ven alternativas también de poder no revelar la información de quiénes son los socios finales de estas compañías. Y con respecto a recursos ilícitos, bueno, es clarísimo, con respecto al tema de recursos ilícitos, por las consecuencias que podrían existir basado al destino de esos recursos o basados al origen de este recurso, estas personas no desean revelar quién es el beneficiario final. Entonces existen estas tres posiciones que poco a poco se van diluyendo con nuevas normativas internacionales, nuevas normativas locales, en las cuales se trata de revelar quién es el beneficiario final de las sociedades o los contribuyentes que operan en el Ecuador y en el mundo. Basado en este contexto, Fernando, con su experiencia en impuestos internacionales, nos va a dar un poco más al detalle cuál es el contexto, cuál es el desenvolvimiento a nivel mundial, cuáles son las normativas que se han venido aplicando y cuáles son las normativas que se van a ir aplicando a nivel mundial. Fernando, te doy la palabra para que puedas seguir con esta charla. Gracias, Cristian. Primero de todo, buenos días a todos los participantes. Importante incluir que, bueno, esta es una conferencia que está pactada para 1 hora y media. Trataremos de hacer lo más ágil posible porque hay temas técnicos y hemos hecho algunos temas para hacerlo más didáctico. Ahora, importante que si hay dudas, consultas, por favor, a través del chat, escribirlas. Aquí Cristian me va a ayudar con las preguntas y resolverlas en el caso que haya en el transcurso de la presente charla. Sí, ahora, lo que nosotros hemos en esta agenda, lo que pretendemos es ver un panorama internacional, nacional, más allá de lo que existe en la normativa o la parte teórica, sino ver ya en la práctica cómo está evolucionando este tema en el Ecuador, tanto en el Ecuador a nivel mundial. Porque a nivel Ecuador, el concepto de beneficiario efectivo quizás ya está definido por la norma tributaria, pero es un concepto que va más allá y que tiene implicaciones tanto para las compañías locales, empresas familiares, grandes empresas y multinacionales. Para ello, comencemos con algo de historia. La cronología del término de beneficiario efectivo. ¿Por qué hemos colocado esto? ¿Cuál es el objetivo de haber puesto esto en esta presentación? Porque tenemos que entender el origen y cómo ha ido evolucionando este concepto a la fecha de actual y qué es lo que podemos prever para el futuro. ¿Sí? Realmente en los últimos 20 años el concepto ha cambiado sustancialmente, ha tenido una evolución muy importante a nivel internacional y que nacionalmente la estamos recogiendo. ¿Sí? ¿Qué pasó con el término? Vamos a comenzar que en el año aquí hay un error tipográfico, en el año 1966 comenzó el primer término, cuando fue un acuerdo firmado bilateral de temas tributarios entre Estados Unidos y Reino Unido. Ahí apareció la primera vez que salió el término beneficiario efectivo, sin todavía una definición exacta, sino ya como un concepto dentro de los convenios para evitar doble imposición. En el año 68, también ya fue incluido en el convenio de España y Reino Unido, pero con un reducido, casi nulo análisis del término. Finalmente, en el año 77, fue introducido en la norma anglosajona, en el Common Law, ¿sí? Y que también dio paso en los primeros borradores que existieron respecto al modelo de convenio para evitar doble imposición de la OCDE. Pasó en el año 1980, donde también fueron incluidos en los modelos generales de Estados Unidos para las negociaciones. Acordémonos que quizás en el año 80 Estados Unidos no era parte de la OCDE, no es que no necesariamente debía seguir el modelo de convenio, sino que hacía de forma particular su
de acuerdo a su normativa anglosajona. Y también fue incluido parte de la ONU en términos generales. Pasamos a 1983, que aquí ya comienza a haber un impacto en el término ecuatoriano, porque el término beneficiario efectivo aparece por primera vez en el convenio con Brasil. ¿Sí? El convenio con Brasil, firmado en el año 83, perdón, y que se encuentra vigente a partir del año 89. Antes de Brasil, Ecuador había firmado un convenio. El primer convenio que ha firmado, que está vigente, es el de Argentina, que nada más es para temas aeronáuticos, y el siguiente fue Alemania. No había los términos beneficiario efectivo. A partir del convenio de Brasil, apareció el término beneficiario efectivo sin una definición todavía clara. ¿Y por qué viene la de Brasil? Porque a partir de ese momento el Ecuador acogió como modelo de convenio la OCDE, ¿sí? Donde sabemos que en el año 77 apareció. Sabemos que los modelos de convenio de doble imposición, que eso es para otro tipo de charla, los modelos usualmente son muy parecidos uno a otro, con excepción de los de la Comunidad Andina de Naciones y con el de Argentina, porque es específicamente para temas aeronáuticos. Luego aparece en el 2014, el término beneficiario efectivo fue finalmente definido de forma formal, agregado a través del reglamento tributario a la reforma al reglamento de la Ley de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal. En ese momento apareció el famoso término que es beneficiario efectivo, ¿sí? Luego, en el año 2017, Ecuador forma parte, suscribe un convenio con la OCDE para ser parte del Foro Global sobre Transparencia e intercambio de información para fines fiscales. ¿Por qué es importante esto, mencionar de esta cronología? Porque al ser parte del Foro Global, aunque no somos miembros activos de la OCDE, de hecho, a partir del gobierno de Lenín Moreno, hay ese ánimo de pertenecer a ser miembro activo, solamente somos meros observadores. La idea es que ya con este foro global, toda la evolución que ha tenido el concepto beneficiario efectivo, beneficiario final, tiene que ser paulatinamente tomado por la administración tributaria, por la normativa local, y alinearnos cada vez más a la tendencia mundial, ¿sí? Finalmente, la última reforma, en el año 2022, que se encuentra vigente, la reforma de la Ley de Desarrollo, ¿sí? Hubo un cambio sobre el concepto del 2014 beneficiario efectivo. Dividió lo que es beneficiario efectivo a beneficiario final. Hizo una distinción. Eso lo vamos a ver en la norma local, porque es muy importante esa definición haberse efectuada, porque aclaró muchísimo sobre la aplicación de los convenios para evitar doble imposición. Sí, que hasta el año 2021 podía haber ciertas dudas, y más bien que por la práctica o por la experiencia internacional se tomaban ciertas definiciones, aunque la norma local no era lo mismo. Eso lo vamos a ver en la norma local. Y seguimos en el 2022 en adelante. Entonces vemos que estamos desde el año 66 al 2022, como yo les dije, en los últimos 20 años el tema ha trascendido más. ¿Por qué? Porque el Ecuador cada vez a nivel impositivo ya no es solamente una isla tributaria, sus normas locales, sino cada vez va adecuando su normativa a ciertas tendencias internacionales. Ya lo vimos en el año 2005, 2005 ¿sí? Con la introducción de precios de transferencia en el Ecuador, que se encuentra vigente, que eso realmente es una normativa internacional aplicada en el Ecuador. Esto es lo mismo que ha pasado. Yo creo que el tema de beneficiario efectivo o esta transición a tomar en consideración la norma internacional es como la contabilidad para las NIF, ¿sí? Se tomó en referencia a las NIF en Ecuador, lo mismo pasa en el nivel tributario. Ahora, ¿cuál es el panorama internacional actual? Es un término que se encuentra en desarrollo. Hemos puesto aquí ejemplos y que son documentación gratuita que ustedes lo pueden conseguir sobre qué significa beneficiario efectivo o beneficial owner, ultimate beneficial owner, beneficiario final, que lo toma la normativa internacional, que de hecho Ecuador lo considera, ¿no? En ese caso, por ejemplo, tenemos grandes fuentes como la OCDE, ¿sí?
el Banco Interamericano de Desarrollo, que junto con la OCDE están mucho enfocados en el beneficiario final, la Gafi, o en inglés la FATF, ¿sí? Esta que busca el antilavado de activos, ¿sí? Entonces, estos organismos internacionales son los propulsores, los que guían el camino a cómo debe ser, primero, definido un beneficiario efectivo, segundo, ejemplos de beneficiario efectivo, como existen también herramientas para las administraciones tributarias de cómo hacer el control o qué cambios en las legislaciones tienen que ser efectuadas, no solamente a nivel teórico, sino también al nivel de auditoría, ¿sí? Entonces, estos manuales, esta documentación es muy relevante si nosotros queremos prever qué va a suceder en el Ecuador, ¿sí? Porque muchos de los otros países ya están más adelantados y podemos ver los efectos que existen, que podrían existir. Por ejemplo, el primer documento que salió en la OCDE fue en inglés, que también se lo pueden conseguir en español, es el toolkit, es la herramienta, el set de herramientas sobre la implementación sobre el beneficiario efectivo, ¿sí? Un documento que va más allá de la definición, es un documento que ayuda a las administraciones tributarias a poder poner planes de acción. Luego sigue a continuación el manual sobre beneficiarios finales. Este es un documento muy importante, donde podemos ver casos de beneficiarios efectivos o cómo nuestras empresas, nuestras compañías, si podrían calar o podrían tener alguna debilidad respecto a este tema y su exposición ante la administración tributaria, en este caso Ecuador, y las multinacionales a nivel mundial. Hubo un estudio en el año 2017 sobre cómo va el avance sobre los beneficiarios finales en América Latina y Caribe, hecho por el BID. Al final, el año pasado, hubo el último foro, la última ronda, que fue en Uruguay, si mal no recuerdo, parte del foro global, es decir, Ecuador estuvo presente. De hecho, la ex directora del SRI estuvo presente en ese foro. Y hay el reporte final de dicho foro, ¿no? Que se encuentra disponible, que es parte de los foros que se hacen paulatinamente en las administraciones tributarias como parte del foro global, ¿sí? Finalmente también hay documentación de la OCDE que va más allá del beneficiario efectivo, sobre lo que viene en el futuro, que quizás Ecuador todavía no lo está aplicando, pero va a venir. Los famosos pilares 1 y pilares 2, que quizás lo vamos a ver al final, vamos a ver a qué significa. Y lógicamente, todo esto está anclado, tiene su base en las famosas BEPS, que son del año 2015. Eso fue el inicio de todo este cambio. BEPS son unos planes de acción que la OCDE con el G20 armaron para poder disminuir la evasión fiscal, la elusión fiscal y proteger que las bases gravables sean ubicadas en los países donde se genera la riqueza. Sí, eso principalmente. Y evitar prácticas elusivas. Tanto es así que la acción 5 tiene que ver con temas de transparencia y sustancia económica, parte de un beneficiario efectivo. Y la acción número 6 es sobre cómo podemos impedir el mal uso de los convenios fiscales, ¿sí? Esto es como el antecedente mundial y documentación, fuente bibliográfica sobre la cual actualmente se discute el tema de beneficiario efectivo a nivel internacional, multilateral. En resumen, lo que sucede, tanto la GAFI, realmente la GAFI es un organismo no necesariamente tributario, sino, como sabemos, es un organismo que está enfocado más para prevenir el lavado de activos, el terrorismo y el narcotráfico, de forma tal que la definición de beneficiario efectivo también es relevante, pero no para efectos tributarios, sino para efectos de evitar el lavado de activos o estos delitos económicos, ¿sí? Junto con el Foro Global, siendo la OCDE el organismo regulador del avance del desarrollo de este concepto, justamente fueron los que promovieron la BEPS y que en eso se ha
aclarado, se ha hecho mucha literatura sobre lo que quizás antes era opaco, sobre beneficiario efectivo, ahora lo que es y lo que se debe considerar en el futuro. En ese sentido, no solamente debe hablarse de su enfoque tributario. Esto es muy importante, porque el concepto de beneficiario efectivo quizás lo vemos en la norma tributaria, pero su impacto real es, como lo dije con la GAFI, en aspectos inclusive en la economía o en la licitud de los negocios que existen en un país. Primer concepto, que el beneficiario, que la normativa o la jerga técnica, cuando ustedes escuchan a nivel internacional, es que beneficiario final, beneficiario efectivo, titulares o propietarios reales, o en inglés, UBO o BO, son usualmente usados de forma similar. ¿Sí? Y esto ha generado un problema por ser utilizado de forma similar. Y aquí ya me avanzo la norma local. ¿Qué es lo que pasa con los convenios para evitar doble imposición? Usualmente, como sabemos, los convenios de doble imposición tratan de evitar que sobre una misma operación se grave 2 veces. Y lastimosamente eso ocurre cuando hago transacciones con el exterior, porque pueda que esa transacción en el Ecuador tenga que gravar y digamos que en un país, ejemplo España, también tenga que grabar. Y lo que lo hacen los convenios es decir, ¿sabes quién? Si esa operación, ¿dónde debe ser grabada? Ya sea en Ecuador, totalmente, en España, totalmente, o una combinación parcial de los dos, una parte Ecuador y la parte remanente en España. Eso es lo que, en pocas palabras, lo que busca el convenio. Pero, especialmente en los que se llaman rentas pasivas, llámese dividendos, intereses y regalías. Un ejemplo de regalías es un derecho de propiedad intelectual, un pago de un uso de una marca, un pago por una cesión de derechos, ¿sí? Que se condenan rentas pasivas. Se establece que en algunos casos es muy importante conocer el beneficiario efectivo de la operación. Es decir, si yo, Ecuador, tengo que pagarle a España por unas regalías, por uso de marca, ¿sí? La norma en general dice que debe ser grabado en España únicamente, pero en algunos casos puedo grabar en Ecuador hasta el 10%, considerando que en Ecuador la tasa de retención es del 25%, ¿no? 10%, pero dice, usualmente en sus apartados, dice que siempre y cuando el beneficiario efectivo sea ecuatoriano, ¿sí? Entonces ahí venía la gran pregunta. ¿Qué es beneficiario efectivo para los convenios? ¿Qué es beneficiario efectivo? El dueño efectivo, más allá de la sociedad que lo pacta, es decir, buscar hasta el último nivel, que el último nivel, la persona natural, sea ecuatoriana y ahí aplicar. Esa era una de las dudas que había. Con el cambio que ya vamos a ver, quedó efectivamente claro que una cosa es lo que es beneficiario efectivo, ¿sí? Y lo que es un beneficiario final. ¿Sí? Esto es un cambio muy relevante, ¿sí? Siendo beneficiario efectivo, inclusive la compañía que paga por esa regalía sería un beneficiario efectivo porque es parte del contrato y es la que recibe los beneficios del servicio de la regalía de forma directa, ¿sí? Entonces, eso es beneficiario efectivo. Diferente a un beneficiario final, que el beneficiario final es el dueño efectivo hasta el último nivel de la propiedad de una compañía, ya sea que esta compañía tenga 2, 3, 4 niveles de composición societaria. Entonces aquí tenemos que ver claro que es beneficiario efectivo y final. Y justamente por esa no definición o esa no aclaración que ya tenemos a partir de 2022, hubo muchos comentarios. ¿Qué pasaba? Es lo mismo, beneficiario efectivo, y podía que un convenio, alguien podría pensar de que debería considerarse a la persona natural cuando es realmente a la sociedad o beneficiaria efectiva de un bien o servicio, en este caso. ¿Sí? Otra cosa que está importante el tema tributario, y lo queremos adelantar en nuestras compañías, además que ahora con la GAFI que salió con el tema de los contadores y abogados, recordémonos que más allá del tema tributario, el beneficiario efectivo tiene un enfoque de evitar el lavado de activos, terrorismo y narcotráfico. Es decir, quizás hace 30 años
20, 25 años, era tan fácil armar estructuras societarias y listo. No pasaba nada porque se presentaba solamente el nivel que correspondía en el país en que se encontraba. Ahora tenemos normativa que nos pide que presentemos hasta el último nivel del beneficiario final. ¿Sí? Entonces cada vez, y esa normativa es importante indicar que no es una normativa que expresamente Ecuador lo decidió porque Ecuador unilateralmente tomó la decisión. No, ya existe en Colombia, ya existe en Perú, ya existe en Chile, ya existe en muchos otros países desarrollados este tipo de regulación. ¿Sí? Cada vez se busca más la transparencia de la información y evitar la opacidad o la poca transparencia que existe en la información societaria. En ese sentido, el GAFI, siendo un organismo que no está necesariamente enfocado en el tema tributario, sino en el lavado de activos, definió lo que es para ellos un beneficiario final. Sí, primero que lo que definió que son personas naturales. Un beneficiario final siempre va a ser una persona natural que finalmente posee o controla a un cliente y o la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción. Incluye también a las personas que ejercen el control efectivo. Y esto es importante porque esta definición de la GAFI es la definición que actualmente nosotros tributariamente tenemos a partir del 2022. No solamente es el titular dueño final de una compañía, ya sea en acciones, en participaciones, ya sea a través de un fideicomiso, porque sea cualquier instrumento o vehículo societario que se utilice, el titular final, es decir, aquel que controla. No solamente eso, también incluye a que efectúe control efectivo final sobre una persona jurídica, que en algunos casos, ya lo vamos a ver, podría ser inclusive el propio representante legal. ¿Sí? ¿Y qué más nos ayuda este tema de beneficio efectivo? Va a ser parte del intercambio de información. No sé si ustedes escucharon hace semanas, meses atrás, que el SRI ha entregado 44,000 cuentas bancarias, han sido intercambiadas. Eso es parte del foro global. Cuentas. Luego posiblemente van a haber transferencias de beneficiarios efectivos de compañías. De forma tal que las administraciones tributarias ya no solamente van a tener, sí, mantienen su jurisdicción en su territorio, pero lo que sucedía antes es que yo no podía saber la estructura organizacional societaria de una compañía en el exterior. Para ello yo tenía que pedir y hacer unos procesos diplomáticos para pedir cierta información. Y había que ver si en el otro país existía normativa para dicho intercambio y bajo qué condiciones, lo cual tomaba meses. Inclusive tocaba a cierta gente de la administración tributaria ir a ese país a recabar la información. Ahora lo que sucede es que con este foro global y con este convenio internacional de intercambio de información, Ecuador ya tiene información para compartir. ¿Cuál es esa información? Nuestras cuentas bancarias, nuestros saldos, a través del famoso anexo CRS, que las instituciones financieras tienen que presentar al SRI de todos nosotros. ¿Sí? Este anexo CRS, cuyo origen, nacimiento está en la OCDE, el famoso CRS, Common Reporting Standard, da información. Por ejemplo, Estados Unidos quiere saber información de Fernando Peralta y sus cuentas. Puede pedirlo mucho más expedito a la administración tributaria y la administración tributaria lo va a entregar al IRS de Estados Unidos. Lo mismo con Ecuador. El SRI quiere revisar Fernando Peralta en los saldos bancarios, inversiones que tienen diferentes países que han suscrito el convenio, los pide y van a entregar una información homogenizada, estandarizada, idéntica a los CRS que tienes actualmente. ¿Eso qué permite a la administración? Aumentar su extensión o su grado de relevancia en las auditorías. Es decir, ya no solamente hago mi auditoría local, sino que también yo puedo, ya hacer con la información internacional, puedo prever dónde están las riquezas o dónde están los patrimonios de ciertas personas y conciliarlos y hacer cruces con nuestros anexos patrimoniales. ¿Sí? Entonces, cada vez, como yo digo, cada vez Ecuador se está volviendo más internacional a nivel tributario. Ya no solo es una isla tributaria, sino cada vez está más ligado a la información internacional. Ahora, diferencia
Diferencia entre un beneficiario final y un accionista titular directo. Esto por mera definición básica. Sabemos que un beneficiario final es el dueño de una compañía, el dueño definitivo de una compañía. En una estructura, si ustedes ven al lado derecho, hay una sociedad anónima y la sociedad anónima tiene un accionista 100% persona natural. Ese es el beneficiario final, no hay nada más. Como siempre se dice, una persona jurídica siempre tendrá al final una persona natural. Siempre tendrá que cerrar en una persona natural. Pero no necesariamente esa persona natural va a ser beneficiario efectivo. Porque puede ser, y eso es lo que señala la GAFI, puede ser un testaferro o realmente solo es un nombre, pero en el fondo atrás de él hay otra persona que efectivamente ejerce el control. Pero en términos generales, siempre una persona jurídica termina en una persona natural y por ende se presume que ese es el beneficiario final, tanto de forma directa como de forma indirecta, como el caso que está al lado izquierdo, que una sociedad de responsabilidad limitada es accionista de la sociedad anónima y a la vez hay un beneficiario final, persona natural, que es dueño 100% de la sociedad de responsabilidad limitada. Entonces aquí tenemos una diferencia clara a nivel de terminología internacional. Una cosa es el legal owner o el propietario legal, es el que tiene, legalmente tiene los derechos sobre una compañía, en este caso la sociedad de responsabilidad limitada sobre la sociedad anónima, ¿sí? Ese es el legal owner, o también puede ser el nominal, el nominal, el que aparece en las acciones, los títulos acciones, pero no necesariamente va a ser igual al UBO. Puede ser igual, pero no necesariamente va a ser igual. O al UBO, es decir, al beneficiario final. ¿Sí? Entonces tenemos que tener claras esas definiciones a nivel de conceptos fiscales y legales. ¿Qué es lo que sucede? Puede ser, como en el caso de la izquierda, que la sociedad de responsabilidad limitada sea lo que se llama en inglés Special Purpose Vehicle, es decir, una entidad vehículo que está destinada en este caso para fines tributarios, quizás no para revelar al beneficiario final, o por alguna estructura o planificación fiscal o en su defecto alguna inversión o algún otro tipo. ¿Sí? Pero el punto importante es que el beneficiario efectivo, beneficiario final, va a ser siempre una persona natural, dueña efectiva, que ejerce control sobre toda la cadena accionarial. ¿Sí? En este caso. Eso me lleva a la definición básica de qué puede ser un beneficiario efectivo. Puede ser alguien que sea propietario de acciones directamente, propiedad de los derechos de voto. Es decir, no necesariamente puedo tener las acciones, pero tengo el derecho a voto y eso me da control. Al ejercer control efectivo, más allá que no tenga acciones, yo me puedo volver un beneficiario final. Otras estructuras de propiedad, por ejemplo, apoderados de estructuras de copropiedad, asociaciones contractuales con los gerentes o los directores, control gerencial, derecho a nombrar y titular mayor de los directores, el sector de un préstamo, de otro beneficio. ¿Sí? Entonces, aquí hay unos ejemplos que a nivel internacional se señalen. En algunos países es más limitado el concepto de beneficiarios, como en el caso de que ya no existen, ¿no? Y ya es una práctica que se ha eliminado, el tema de tener accionistas al portador, ¿cierto? Porque eso era parte del... Eso podía permitir algún tipo de elusión fiscal. ¿Sí? Pero lo que se busca, y esto es un concepto importante, que el beneficiario final es siempre una persona natural que ejerce el control efectivo sobre la compañía. ¿Sí? Sobre la compañía. No necesariamente es el dueño de las acciones. Yo puedo ser, Fernando Peralta puede ser dueño de las acciones, pero puede ser que Cristian Maquerizo en el fondo es el dueño porque es el que ejerce el control efectivo. Y Fernando Peralta, aunque es dueño, persona natural, no necesariamente es el que es el dueño y que toma decisiones importantes en la compañía. ¿Sí? Y eso es lo que la administración tributaria va a revisar. ¿Sí? Va a revisar. ¿Y cómo va a hacer? Cruces. Cruces con la información que damos como persona natural, con lo que les dije, el intercambio de información. Por ejemplo, aquí, una actividad a través de, de un sistema complejo de vehículos jurídicos. ¿Sí? Aquí vemos que es que tiene diferentes niveles. Aquí podemos decir que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveles para llegar a la persona. Lógicamente está, y esto lo señala la GAFI,
que mientras más niveles tiene una sociedad, es que porque hacen estructuras, planificaciones o hacen estructuras para evitar o no presentar al accionista final, al dueño final, o por temas de beneficios fiscales en ciertos países, ¿sí? Pero lo que quiero señalar con esta gráfica es que la sociedad anónima, que es el banco, una empresa, el beneficiario final siempre es una persona natural que tiene el poder para, más allá de los niveles organizacionales que existan. Eso lo que ha hecho es que a nivel de Gafi, ojo, estamos hablando, y eso quizás me pregunten, ¿por qué hablamos puro Gafi? Gafi realmente es el organismo que me da mucha información o descripción de lo que es un beneficiario final, que luego la OCDE lo toma para parte de sus programas y que el Ecuador se acoge. ¿Sí? Ese es el marco de entendimiento de este concepto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ecuador va alineándose cada vez a los conceptos de la GAFI. Por ejemplo, se ha eliminado el tema de acciones al portador, han sido prohibidas en Ecuador, ya tiene muchos años. Esto es una de las recomendaciones de la GAFI, la recomendación R24, si mal no recuerdo. La eliminación de accionistas nominales, ¿sí? En algunos casos, o cuando hay accionistas nominales, pedir hasta el último nivel quién es el beneficiario final. Lo que ya actualmente existe, tanto a nivel de SRI como de super de compañías, ¿sí? Mantener la lista actualizada de accionistas, publicar información básica sobre la sociedad mercantil, ¿sí? Entonces, de alguna forma, si ustedes ven, porque estas son recomendaciones, un resumen de las recomendaciones de la GAFI sobre beneficiarios finales, para personas jurídicas, algunas ya el Ecuador está avanzando en eso, ya ha avanzado, ¿sí? Y esto es lo que le permite a las autoridades acceder a mayor tiempo oportuno en información relevante sobre beneficiarios finales. ¿Por qué es importante esto? Por ahí tengo un micrófono prendido. Si alguien tan amable lo cierra, revisar, por favor, gracias. ¿Por qué esto es irrelevante? Porque dentro de la norma internacional, uno de los grandes objetivos, y sobre el cual creo alguien está, Marco, si puede cerrar, por favor. Marco Llanes, sí, por favor. Por favor. Si puede cerrar el micrófono, gracias. Entonces, ¿qué pasa a nivel internacional? A nivel internacional, además de evitar que económicamente no es correcto, económicamente genera distorsiones económicas, ¿sí? O lo que se llaman externalidades negativas para ciertos países, pagar dos veces impuestos sobre una misma operación. Por eso están los convenios internacionales, pero ya estamos en otro momento en la historia tributaria a nivel internacional, en la que estamos en el tema de la transparencia, porque con esto los paraísos fiscales, que de hecho los paraísos fiscales están acogiéndose a normativa OCDE para presentar información más transparente y dejar de ser paraísos fiscales a nivel de información, de reserva de información. Lo que buscan las administraciones es que las bases imponibles o las utilidades sobre las que graba impuestos se graben donde deben grabarse, conforme a las normas locales de cada país. No que suceda de que por un tema de una tasa de impuesto menor a un país, haga que artificialmente las utilidades sean transferidas a otro país. Eso es precio de transferencia, ¿sí? Pero ahora vamos ya no solamente a eso, sino también a temas de transparencia de información, ¿sí? Y esto va alineado con la GAFI. ¿Sí? Ahora, lo que dice la GAFI, es importante señalar que hay una prueba que le llaman prueba en cascada para identificar al beneficiario final de una entidad. Y ojo,
Vamos a ver en la norma local, que es una redacción sencilla y podría en algunos casos confundir, pero esta infografía podría ayudarnos a despejar ciertas dudas respecto a lo que existe en la definición que está en el reglamento de la ley tributaria. Dice, por lo menos algún individuo con control mediante titularidad, propiedad mayoritaria, directa y directa. El caso 1, el caso en que yo, Fernando Peralta, es el dueño final porque tiene las acciones al último nivel de la compañía A. Sí, si existe ese control, sí, entonces beneficiario final, Fernando Peralta. Pero ¿qué pasa si esto está opaco? No está totalmente claro, ¿sí? No está totalmente claro, ¿sí? O hay dudas sobre la persona identificada. Tenemos dudas sobre si Fernando Peralta, aunque tiene las acciones finales de la compañía, tenemos dudas si Fernando Peralta efectivamente es el beneficiario final. Y por eso les digo que el concepto va más allá del mero título efectivo de la propiedad de acciones o títulos valor. ¿Qué control mediante otros medios? Fernando Peralta, no creemos, puede haber otra persona, vamos a poner un nombre que se me ocurre, Juan Pérez. Juan Pérez creemos que podría ser, aunque no tiene las acciones de Fernando, como las tiene Fernando, pero porque Fernando vemos, si preguntamos, Fernando Peralta tiene control mediante otros medios, hace un control efectivo sobre sus acciones, sobre sus inversiones. Si vemos que es Juan Pérez, entonces Juan Pérez es beneficiario final, ya no Fernando Peralta, porque hay dudas. ¿Y qué pasa si después de eso todavía sigue habiendo dudas? ¿Sí? Todavía habiendo dudas. Entonces ahí lo que se puede llegar es que puede haber alguien, un individuo compuesto de directivo principal, un senior manager, un directivo que tome control. ¿Sí? Esto es parecido a lo que existe en valor razonable, disculpe si no me acuerdo, DIF 3, recuerdo, de que hay etapas, ¿no? Desde la primera, segunda, tercera, para llegar al valor razonable, ¿sí? Aquí lo mismo, ¿sí? Hay etapas, y cada una etapa se va discutiendo. Ahora, la pregunta es, cuando yo tengo control efectivo por acciones, porque soy titular efectivo de las acciones de una compañía, hacia el último nivel, ¿cuándo es relevante? 5%, 1%, 10%, 20%, 25%, 30%. En ese sentido, el GAFI no establece un umbral, pero la técnica común es que pero la práctica de muchas de los países es que sea 25%. Menos del 25% no se considera que haya un control efectivo. Muy parecido a los temas contables, muy parecido en algunos casos. ¿Sí? En el caso de Ecuador, no existe, en el sistema financiero sí hay una definición, pero a nivel tributario, para definir un beneficiario efectivo, no importa el porcentaje que tenga, ¿no? Yo tengo que presentar hasta el último nivel, hasta que tenga el 1%. ¿Sí? Esto es como que mucho más conservador la administración tributaria en la revelación de beneficiario efectivo, beneficiario final en el anexo de accionista, salvo en el caso de los que cotizan en bolsa y dependen de ciertas consideraciones. El anexo de accionista habla del grupo minoritario de acciones o acciones que no cotizan en bolsa, pero eso es de anexo de accionista. Pero lo que quiero dejar aquí un punto para llevarnos es que el GAFI no establece un umbral, cada país establece un umbral, pero la práctica es que sea 25%. En Ecuador no hay, salvo en el sistema financiero, a nivel tributario. ¿Sí? Ahora, hay una información, esto es información del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, que sacó unas estadísticas sobre beneficiario efectivo. La primera pregunta fue, del total de países que conforman el BID, ¿cuántos han definido ya su concepto de beneficiario final de personas jurídicas? Aproximadamente 5 países. Aquí estamos hablando de una estadística del año 2017, muy probablemente esto ha mejorado, pero en esa época fue 5 países, alto nivel de cumplimiento, solamente un país no cumplía,
la gran mayoría, 12 países, estaban en proceso de cumplimiento. Muy probablemente este verde claro va a ser verde oscuro ahora, en los términos generales. Pero ¿qué es lo que quiero ver? Que el tema es que los países están cambiando su legislación para poner el beneficiario final. No solo es Ecuador, es a nivel mundial. Y todos estos países, tanto los que son signatarios de la OCDE, miembros de la OCDE, como no OCDE, siguen el mismo lineamiento por una transparencia, para una transparencia fiscal. Esto nos trae oportunidades y desafíos que lo vamos a ver posteriormente. Otro caso, otro gráfico. El umbral, ¿se acuerdan que yo le dije que el gráfico establece umbral? Que en términos generales es 25% para decir la propiedad. ¿Sí? Ese es el término usual, más usual que utilizan en las compañías. Solo hay un país que hasta el 2017 era Jamaica, que tenía un umbral del 51%, que recién era considerado un beneficiario fiscal. Y al 2017 habían 8 países que no tenían ningún umbral. Esto va cambiando también. ¿Sí? Muy probablemente esto va llevándose o se va cerrando hacia el 25%. Entonces, ese fue el comentario que tenemos. No sé si Cristian puede confirmar si hay alguna pregunta. No avanzamos a la siguiente parte sobre la norma local. Antes de eso, sí me gustaría, ya basado en ello, compartir con ustedes, vamos a hacer, y me agradecería mucho porque eso es una retroalimentación para mi persona. Si pueden entrar a esta página, www.menti.com, tienen que poner el código 5933940 y hacemos la siguiente pregunta. Después de lo que hemos escuchado a nivel internacional, ¿qué para ustedes significa beneficiario efectivo? ¿Sí? En una palabra, en un comentario, en una frase. Si nos pueden ayudar, les agradecería muchísimo. Unos minutos, un par de minutos. ¿Sí? Ingresan a menti.com. ¿Qué significa para ustedes beneficiario efectivo con lo que han escuchado? ¿Sí? Beneficiario efectivo. Que vamos a verlo posteriormente. ¿Sí? ¿No? Si alguien tiene algún comentario que es beneficiario efectivo para su concepto hasta lo que han escuchado hasta este momento. ¿Sí? O lo vamos a dejar para aquellos que vayan, porque esto es importante. Perfecto. Un derecho obtenido. Persona o sociedad que hace uso del ingreso. Ok. Me interesa saber cómo van, porque si hay definiciones que no sean adecuadas, aprovechamos este momento para aterrizarlo. Derecho obtenido, persona o sociedad que hace uso del ingreso. Acciones, sí, va relacionado muy bien, las acciones. Es algo relacionado. Persona natural, me encanta esta frase. Muy bien. Es una parte sustancial de lo que es una que tiene que ser una persona natural. Que recibe el ingreso y asume todas las responsabilidades, tiene control, hace uso, perfecto. Mira cómo vamos armando, ¿sí? Que tiene control accionario de una persona jurídica. Usuario final del ingreso. Interesante la frase. Usuario final del ingreso. Sí, usuario final, interesante. El concepto creo que es el adecuado, quizás las palabras no tanto, pero entiendo el concepto. Control del dinero, persona física, muy bien. Les agradezco muchísimo. Entonces, ¿qué quiero cerrar? Con lo que veo, hay que hacer una distinción a nivel Ecuador. Ojo,
A nivel internacional, porque esto les va a suceder si ustedes se ponen a leer a nivel internacional, muchas veces el concepto beneficiario efectivo es parecido al beneficiario final a nivel internacional, especialmente en la literatura, nuestra literatura, la castellana. Algunos van a decir, y es lo mismo, lo utilizan como si fuera un sinónimo. ¿Sí? Quizás en el idioma inglés es mucho más fácil dividirlo. Y el problema es porque en el inglés se dice beneficiary owner. Entonces uno le dice beneficiario efectivo final al beneficiary owner. ¿Sí? Pero para efectos Ecuador y lo correcto que debe ser, el beneficiario efectivo es un concepto que está más ligado a los convenios para evitar doble imposición. ¿Sí? Y el beneficiario final está más atado a saber el dueño efectivo de un negocio. Como ya lo vimos, ya sea que porque tiene las acciones finales, es el dueño final de las acciones de la última cadena, lo que es el anexo. De hecho, el anexo de accionista, la resolución del anexo accionista señala que hay que presentar los beneficiarios finales. ¿Sí? Lo deja claro. O el que tiene el control efectivo, ¿sí? Como lo vimos en esta tabla del árbol de decisión. Ese es el beneficiario final. ¿Cuál es la diferencia con el beneficiario efectivo? Que es más para los convenios. Porque en los convenios, como lo dijimos, especialmente en los de renta pasiva, artículo 10, 11 y 12 de los convenios, ahí van a escuchar, ustedes van a ver, usualmente en el segundo párrafo, van a ver la palabra beneficiario efectivo. Y esa palabra beneficiario efectivo no debe ser considerada como beneficiario final, último dueño, sino que este beneficiario efectivo para convenios no necesariamente es el beneficiario final, sino es la compañía que hace usualmente su operación, que es parte de un contrato, que es parte del contrato sobre la cual el convenio está siendo revisado. Como lo dije al inicio, la explicación más clara es, por ejemplo, si Fernando Peralta tiene que pagar regalías por uso de marca a una compañía española, vamos al convenio para evitar doble imposición entre España y Ecuador, y aparecerá el artículo 12, regalías, que Fernando Peralta no debería hacer ninguna retención, porque tiene que ser grabado en España. Sí, y en el segundo párrafo señala, sin perjuicio a eso, Ecuador sí puede hacer una retención de hasta, por ejemplo, 10%, siempre y cuando el beneficiario efectivo sea ecuatoriano. ¿Sí? Si hubiéramos pensado, si usáramos el concepto de beneficiario efectivo igual al beneficiario final, pensaríamos que deberíamos buscar el dueño efectivo de la compañía, Fernando Peralta S.A., que ese no es el concepto para convenios, no, sino en el concepto de beneficiario efectivo es Fernando Peralta, compañía S.A., que ha suscrito el contrato y por el cual está pagando un uso de marca, una regalía a España. Entonces, esa es la gran diferencia entre beneficiario final y beneficiario efectivo. Beneficiario efectivo va a estar enfocado en los convenios, y beneficiario final está enfocado más a la titularidad o propietario real de una compañía, más allá de sus niveles organizacionales, societarios. Ok. En la reforma, también te vamos a hablar lo que acabo de contar, para dejar claro la argumentación, es que hasta diciembre de 2021, el término beneficiario efectivo era alguien que legal, económicamente o de hecho tiene el poder de controlar la atribución de ingresos, beneficios, utilidades, así como utilizar, disfrutar y disponer de los mismos. Una cosa importante, aquí no decía persona natural. Es decir, para estos efectivos puede ser beneficiario efectivo persona natural o persona jurídica. Primera consideración. Y por eso es que confundía hasta diciembre de 2021 en la aplicación de los convenios. Porque decía que el beneficiario efectivo es aquel que tiene el poder de controlar la atribución del ingreso, beneficio, utilidad, así como utilizar, disponer o disponer de los mismos, disfrutar o disponer. Se entiende como el último, ¿sí? Lo que pasó con la reforma que se encuentra a partir del 2022, y que hace pregunta, beneficiario efectivo final, esta es la cuestión. Que ahora beneficiario final es la persona natural, y como dije, va alineando esta definición a la GAFI,
que efectiva y finalmente a través de una cadena de propiedad o cualquier otro medio de control, posee o controle una sociedad y o la persona en cuyo nombre se realiza una transacción. Y o la persona natural cuyo nombre se realiza una transacción. Es decir, puede que Fernando Peralta sea un mero intermediario, pero realmente el dueño es otra persona natural. El beneficiario final es la persona natural. Fernando Peralta, no, aunque sea una persona natural, no es el que ejerce control. Ya lo vimos en la tabla de decisión, el árbol de decisión. Dice, también es beneficiario final toda persona natural que ejerce un control efectivo final sobre una persona jurídica o estructura jurídica. Llámese estructura jurídica a los niveles societarios, 1, 2 o n niveles. ¿Sí? A eso se llama. Por intermedio de representantes legales, administradores, agentes fiduciarios. ¿Sí? Según el caso, quien sea que la represente de conformidad con la ley, incluso aquellas que se encuentran bajo un procedimiento por disolución, están obligados a presentar declaración, anexo que identifique los beneficiarios finales, anexo de accionista, conforme a la debida diligencia y estándares internacionales. El SRI mantiene un catastro de beneficiarios finales y en caso de requerimiento para contratación pública. Esto fue una agregación en el a continuación del artículo 21 de la Ley de Creación por la Ley de Desarrollo Económico, la última reforma. ¿Sí? Entonces ya definimos lo que es un beneficiario final. Persona natural. Un beneficiario efectivo puede ser persona natural o jurídica. ¿Pero qué pasa? Que es información a ser compartida con las esto es importante, información a ser compartida con las administraciones tributarias. Como les dije, los beneficiarios finales, los últimos, los dueños, personas naturales, ahora pueden ser pedidos, tanto Ecuador puede entregar como Ecuador puede recibir información basado en el foro global. Y esto es un reto para ciertas compañías al momento de la revelación de sus beneficiarios y también si ellos están al día o no están al día en temas tributarios o algún riesgo en sus ingresos, los revelados. Información obtenida de otras administraciones tributarias que puede ser usado en pruebas y procesos administrativos. La nota. Esto es importante. El concepto anterior no aplica para operaciones de renta pasiva en los convenios por evitar doble imposición, así como en la distribución de dividendos, ni respecto a la exoneración de impuesto de la renta en la enajenación de derechos representativos, en la venta de acciones, en cuyo caso se entenderá como beneficiario efectivo a quien legal, y ahí regresamos. Entonces, ¿qué es lo que dice la norma? Que beneficiario final es una persona natural que es dueño, propietario, control efectivo. Pero para los convenios de doble imposición, para el tema de dividendos y para el tema de utilidad en la venta de acciones, no tomes en cuenta esa definición de beneficiario final. Toma en cuenta el concepto que fue derogado, el de beneficiario efectivo, donde el beneficiario efectivo puede ser persona natural o persona jurídica. Ahí está la gran diferencia. Y esto dio una apertura o dejó claro en la aplicación de los convenios de rentas pasivas. De forma tal, la nueva definición de beneficiario efectivo, sí, a ver, esto es importante porque a veces es como una trabalenguas. El reglamento dice, defínase lo que es beneficiario efectivo y dice que es igual a beneficiario final. Pero esa definición de beneficiario final no aplica, sino aplica la que anteriormente conocíamos. ¿En qué? En operaciones de rentas pasivas, dividendos, intereses y regalías, distribución de dividendos y en la exoneración por la venta de acciones, utilidad en la venta de acciones. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. Y esto ha dejado aclarado ciertas dudas que algunos hemos tenido sobre la aplicación de convenios en rentas pasivas. Ahora, sobre esto, nosotros qué oportunidades y desafíos vemos después de toda esta normativa internacional, el desarrollo, y va a seguir desarrollándose, la normativa local, que ustedes se habrán dado cuenta, son pequeños cambios reformados, no hay un cambio sustancial. Posiblemente luego habrán inclusiones a través de resoluciones o reformas posteriores, como vaya evolucionando el tema internacional. Pero ¿qué oportunidades y desafíos nos vemos? Primero, oportunidad, ya no existe la ambigüedad en la aplicación del término beneficiario efectivo dentro de los alcances de los convenios. Como se lo dije al inicio, cuando no estaba definido podía uno confundir, ¿sí? En la aplicación adecuada de un convenio. ¿Esto qué va a suceder? También tenemos, y ya lo sabemos, que en el anexo de declaraciones, ya sabemos el anexo accionista,
el impuesto a la renta, persona natural, sociedad, respecto al tema de los 3 puntos. Acordémonos que es 25%, pero son 3 puntos si el beneficiario efectivo es ecuatoriano y hay paraíso fiscal. ¿Sí? Declaración patrimonial de los beneficiarios finales, que esté alineado con sus sociedades, no solo locales, sino del exterior. Porque ahora la administración tributaria podría decir, bueno, la anexo, Fernando Peralta me dio un anexo patrimonial. Dice que tiene tanto en acciones. Vamos a pedir a los países, dime los saldos bancarios que tiene. Y por ahí van, por ahí van sacando información de las otras administraciones y poder cotejar con la declaración patrimonial. ¿Sí? Y lógicamente que un error en la declaración patrimonial, las multas e intereses son importantes. Más allá del tema tributario, con la UAFE, la debida diligencia que tienen que hacer las instituciones o los sujetos obligados a la UAFE, ¿sí? Beneficiario final, los contadores y abogados, que por el momento está esa resolución en la que tenemos que presentar cierta información cuando acontece uno de estas consideraciones: venta de inmuebles, bienes inmuebles, dinero, administración de dinero, custodia de dinero. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros queremos, lo que nosotros como Balta queremos dejar claro, aunque 3 parrafitos, vamos a ver el reglamento, lo que es beneficiario final, el alcance es importante, principalmente para la reducción o la disminución de riesgos. Tenemos que revisar nuestra cadena accionarial y ver qué debilidades tenemos y cómo podríamos solventarla. De hecho, nosotros con Cristian hemos revisado un par de compañías y sí hay que determinar los riesgos. En algunos momentos hay que hacer las correcciones debidas que toca con la aprobación del directorio y del accionista principal. ¿Sí? Más, toma también su transferencia, su vinculación con la estructura societaria. Quizás haya que hacer una planificación de la estructura societaria internacional, local de la compañía y tomar en cuenta los precios de transferencia, porque se van a crear compañías adicionales que van a haber compra y venta de bienes o servicios entre el grupo. Algo importante, sustancias sobre la forma. De hecho, ustedes saben que en el Código Tributario, la última reforma tributaria le dio más enfoque a la sustancia, dándole más fuerza a la esencia sobre la forma. Y tenemos que hacer, estamos preparados, tenemos que hacer revisiones de planificación tributaria, patrimonial y societaria. Como nosotros siempre le decimos, es mejor prevenir que lamentar, ¿sí? Porque cuando la administración tributaria lo revise, no solamente es un tema de pagar intereses y multas, hay que ver si hay alguna sanción penal, ¿sí? sobre estos montos. Y a veces puedo yo prevenir, ajustar lo que corresponda, pagar ciertos intereses, pero no va a ser lo mismo que la administración tributaria de aquí a 4 años revise una declaración patrimonial. ¿Sí? Entonces, nosotros motivamos a que revisen sus planificaciones, ¿sí? A nivel societario y a nivel de persona, ¿sí? Porque eso podría tener alguna implicación a nivel fiscal, y peor aún si hay alguna que podría la administración pensar que hay un incremento no justificado. Acordémonos que hasta diciembre de este año hay un proceso de regularización que salió en la reforma, en la cual se tiene que pagar un porcentaje sobre los activos, y que permite que ciertos activos que no pagaron ISD se vuelvan legales, o estén legalizados. Esto es parte también del modelo de la OCDE. Y lo están haciendo no Ecuador, muchos países. Esto es como borrón y cuenta nueva. Dice, ajustate, no te vuelvo a ver, pero de ahí en adelante te voy a revisar. ¿Qué es lo que busca la administración tributaria? Más allá del cobro de un impuesto a través de este mecanismo, es también tener base de datos. ¿Sí? Pero, y alguien podría decir, pero ya le doy mi información. Pero el problema está en que si tú no le das información, pasa el tiempo, tienes este tiempo de ventana transitorio, de ajustarte. Pasa enero 2020, pasa 2023, 2024, y la administración tributaria obtiene información tuya relevante, porque ha sido compartida por otras administraciones tributarias, que, ojo, ese foro global no solamente está en las compañías de los países de Europa, también están muchos paraísos fiscales.
la gran mayoría de pesos fiscales son parte del foro global, de forma tal que luego puede ser como nosotros decimos, es mejor prevenir que lamentar. Entonces tenemos que prepararnos. Nuestras expectativas futuras sobre este tema. Antes de Solo un eso, tema ahí que agregar, Fernando, disculpe que te interrumpa. Con respecto a la regulación de activos, está claro que la reforma va enfocada sobre ciertos incumplimientos de obligaciones tributarias, pero también la norma establece que no se van a poder regularizar activos cuando provienen por temas patrimoniales de origen de narcotráfico o temas de corrección del Estado, terrorismo, etcétera. Correcto, eso no se va a poder regularizar. Pero sí con respecto a temas o ingresos o patrimonio que no se reportó y que en su momento no se pagaron sus respectivos impuestos. Correcto. Aprovechando también nuestro último, nos ayuda a medir nuestra charla del día de hoy, a través también de este link, la última pregunta, si están ayúdennos con esta pequeña encuesta, hemos puesto la siguiente pregunta, con todo lo que hemos hablado. ¿Qué desafíos ustedes estiman que las compañías deberán enfrentar en el futuro como consecuencia de la evolución de este concepto de beneficiario final? ¿Sí? De lo que hemos hablado, ¿qué es beneficiario final? Diferencia beneficiario efectivo, convenios. Beneficiario final es el que es dueño, control efectivo al último nivel. ¿Qué desafíos ustedes estiman que las compañías, entidades deberán enfrentar? Ya sea mayor transparencia en información, diagnósticos de la situación actual, revisión de estructuras societarias, transformación digital en el área de impuesto y contabilidad. Esto es importante. Alguien va a decir, ¿qué es esto? Y esto está pasando mucho en Europa y en Estados Unidos. Las administraciones tributarias, así como transformación de las compañías, también las administraciones tributarias están haciendo transformación digital, ¿sí? Para poder tener información y recabar información mucho más precisa a través de la ciencia de datos, analítica, y tomar mejores decisiones. Quizás para las compañías también tengan que modificar su sistema gerencial, su sistema informático, para poder tener esta información, esta ciencia, esta analítica, para prevenir lo futuro que viene de las administraciones tributarias. Esto está mucho en Europa y en Estados Unidos. Planificaciones tributarias más detalladas y especializadas, no a la planificación agresiva, hay que hacer una nueva planificación. Siempre buscando la sustancia sobre la forma, como decimos nosotros, es mejor prevenir que lamentar, la famosa frase, y otros. Entonces sí me gustaría ver cómo evoluciona esta pequeña encuesta. Se nos ayuda muchísimo para poder aterrizar nuestras ideas, tanto para ustedes como ven cómo va el mercado y nosotros también qué está pasando, ¿no? Más allá de la parte legal que se encuentra en las normas. Ok. De 9 personas, digamos que son 10. De 10 personas, aproximadamente el 30% dice que ahí va a haber más transparencia e información. No, no. Tuvimos un problema con Fernando, parece que algo pasó con su máquina, me dan un segundito, por favor.
Hola. Sí, perdón, que pasó un problema tecnológico. Si me pueden dar, por favor, acceso para poder seguir con la presentación. Martín, Juana María. Sí, un momentito, ya le facilito. Muchas gracias. Me dan el acceso. Con todo, sigan poniendo la encuesta. De acuerdo, ya está. Muchas gracias. Ya, listo. Entonces, como les señalaba, la encuesta quedó en 5, 13, ¿qué será? Un 5, sí. La gran mayoría de las personas piensan en planificación tributaria. Espero que estén viendo la encuesta. Cristian, ¿me confirma si están viendo la encuesta? Sí, sí la estamos viendo, Fernando. Sí. Ya, 5 personas. La pantalla está pequeña, pero sí se puede ver. Perfecto. 5 personas han señalado de que se necesita más planificación tributaria, más detallada y especializada, no la planificación agradecida. Algo importante sobre eso, de nuestra experiencia como Balta y nuestra experiencia a nivel de, no solo en Balta, sino en los años de experiencia tributaria. Planificaciones, no esperemos que la planificación un súper ahorro fiscal, ¿sí? Ya eso, lo que sucedía hace 10, 15 años, ya no hay. Quizás por precio de transferencia, uno de los grandes temas. Pero lo que tenemos que buscar, pero sí ayuda mucho en las nuevas líneas de negocio, nuevas inversiones, o por lo menos optimización de la carga fiscal. Quizás estamos siendo ineficientes, y eso no significa ilusión fiscal, ¿sí? Entonces, por ahí puede haber ciertas oportunidades, pero ya no las agresivas que sucedían hace 15, 20 años, ¿sí? Entonces, siempre hay la sustancia sobre la forma. Ok, entonces agradecemos muchísimo por la encuesta, nos ayuda a nosotros también y ustedes. Final, planificación tributarias y transparencia de información. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué son nuestras expectativas? Y ya para cerrar la charla, en estos últimos 10 minutos, y si hay preguntas, aprovecharlas. ¿Qué debemos esperar en el futuro de toda esta charla que hemos conversado y que va a suceder con la evolución del tema de beneficiario final? Es que, uno, cada vez hay una mayor globalización en términos tributarios. Ya pasamos con la globalización contable. Sí, hace unos 10, 15 años, 10 años, ¿sí? O puede estar que hace 10 años, 2010, 2000 por allá, 2008, con las NIF, ¿cierto? Cuando pasamos de NEC a NIF, aunque ciertas NIC se mantienen, pero bueno, fue una revolución a nivel de conocimiento tanto de las empresas prepararse como de los profesionales. Ya pasamos la globalización contable, ¿sí? Ahora estamos entrando a la nueva globalización, la globalización en términos tributarios. Cada vez, si queremos prevenir o prepararnos a cuáles van a ser las futuras reformas, ese es un consejo propio. Si ustedes quieren prepararse, no solo esperar que venga la reforma, sino si ustedes quieren prepararse a qué reformas pueden venir en el futuro, revisen la tendencia mundial. Claro, no solo eso, Fernando, que es un buen punto el que tú planteas, es también el hecho de que, y con la finalidad de evitar contingencias tributarias, todo lo que hemos visto en esta charla, sabemos que podrían tener personas naturales contingencias tributarias, no sea por temas de que ellos han querido incumplir, sino por desconocimiento de la norma. Correcto. Entonces las planificaciones ahora van más allá de ver un ahorro, es evitar cualquier contingencia tributaria o sanciones tributarias. Inclusive, y un punto que es importantísimo, Fernando, más aún ahora que existe la ley de lavado de activos, los controles internacionales, las normas tributarias con la finalidad de evitar defraudación tributaria, ya inclusive esto ya va a otra esfera, que es la esfera penal. Entonces, como decíamos inicialmente, el desconocimiento, mejor dicho, a la persona no la excusa el desconocimiento por el incumplimiento de la ley. Entonces, las planificaciones deberían ir enfocadas a eso.
a conocer Correcto. las leyes, a regularizar ciertos temas que no han sido regularizados, y ese debería ser el enfoque de la planificación a futuro. Correcto, perfecto. Muchas gracias, Cristian. Sí, vamos en la línea. Entonces, hay información que nos permite prever lo que va a suceder, ¿sí? Mucha información de las últimas reformas, más allá de las tasas, son previstas, han sucedido porque ya es una tendencia mundial y las planificaciones, como dice Cristian, ayudan a eso y adicionalmente a cumplir obligaciones que quizás no las estamos observando, ¿sí? Controles tributarios no solamente con información local, sino internacional, como el CRS, el anexo CRS, el Common Reporting Standard. Ya sucederá luego con precio de transferencia, van a haber datos maestros, viene toda una, que ya, eso ya en países desarrollados ya es un avance, acá recién lo vamos a ver, pero por ejemplo ya tenemos que prepararnos, ¿sí? Digitalización tributaria de las administraciones tributarias. Tiene mucha analítica. La CIAT, que es el organismo OCDE, entre comillas, pero regional, porque es para las administraciones tributarias América Latina, ¿sí? Enfoca mucho la digitalización fiscal en los procesos de auditoría. Hay mucha analítica, mucha Big Data también están usando. No solamente la información que la puede dar el contribuyente, sino a través de cruces de información de datos, de bases de datos con otras administraciones públicas o privadas. ¿Sí? Entonces, cada vez la especialización de auditoría tributaria va a ser cada vez mayor y posiblemente que pueda obtenerse mejores resultados con menor tiempo posible. Que ese es uno de los grandes retos que tienen, que es uno de los grandes retos que tienen en las conversaciones entre las administraciones tributarias. Es importante revisar ahí la página de la CIAT para poder entender un poquito más cómo va esa evolución. Siempre recordar, la mejor planificación fiscal es cuando nos preocupamos en la alineación de la sustancia económica de nuestro modelo de negocio, optimizando la carga fiscal. ¿Sí? Eso es lo que es la planificación. Al optimizar tributariamente lo que pagamos, considerando el modelo de negocio sin perder la sustancia. Y optimizamos la carga fiscal. No podemos hacer planificaciones agresivas, que eso es, como vulgarmente se puede decir, es pan para hoy, hambre para mañana, ¿sí? Entonces, tiene que ser consistentes en el corto, mediano y largo plazo, ¿sí? ¿Y qué próximos retos hay a nivel mundial? Que todavía Ecuador no ha entrado, pero ya el mundo ya está avanzando. De hecho, en el 2023 ya hay cambios importantes. Son los pilares 1 y 2 de la OCDE. ¿Sí? Son estos pilares, y con esto cerramos. Pilares en el que, uno, el primer pilar, lo que busca es que el impuesto se pague en las sociedades donde se genera principalmente donde se generan los beneficios, o por lo menos una parte del impuesto que se pague en la matriz, porque la matriz es donde sea repartido a los países subsidiarios, ¿sí? Ese es el primer pilar, y que ya se está avanzando. Y el famoso segundo pilar, cuyo principal objetivo es que haya el famoso impuesto mínimo global del 15%, que ningún país puede tener una tasa impositiva menor al 15%, ¿sí? Entonces vamos a ver mucho desarrollo ahora, justamente el 22, y el 2023, mucho desarrollo en muchas compañías. ¿Qué va a afectar principalmente? O tenemos que conocer. Alguien puede decir, sí, pues esto le va a afectar a la multinacional porque está en Estados Unidos, en Europa, o a las grandes compañías de Ecuador que exportan. No, también nos afectan a nosotros localmente. ¿Cómo? Porque eso va a significar que van a haber en estas grandes compañías, van a tener que hacer ciertos ajustes en sus modelos, en los casos que aplique. Y esos ajustes pueden derivarse indirectamente en los proveedores y en los clientes locales. Y eso afectar nuestras contabilidades o nuestros temas tributarios. ¿Sí? Entonces, hay que comenzar, como digo, hay que comenzar a leerlo. Si queremos prevenirlo, leer la normativa internacional o el desarrollo internacional en temas de impuestos. ¿Sí? Eso sería lo que nosotros hemos presentado. Para el día de hoy, que cerramos bien a tiempo, on time. No sé si hay alguna pregunta que quiera alguien aprovechar, la charla. Si no, agradecemos y sigo contigo, Cristian. Sí, bueno, no tenemos la única pregunta que tuvimos
en el chat fue absuelta en tu exposición, Fernando. Por el lado de nuestra firma, les agradecemos muchísimo la participación. Ana María, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es un gusto y un placer siempre acompañarlos, darles nuestras experiencias, poder compartir nuestra parte académica a ustedes y a todos los socios. Muchísimas gracias, Ana María. A nombre de la firma Balta, te doy la palabra, Ana María. Muchísimas gracias, Cristian y Fernando, por tan enriquecedora presentación. A todos nuestros participantes, muchas gracias por confiar en nosotros y estaremos pues muy pronto con nuevas capacitaciones y webinars. Gracias, que tengan un buen día todos. Pasen bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.